Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Bola, revista de divulgación de la historia, le da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias 1521 a Sangre y Fuego. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Patricia Ledesma, quien nos va a ofrecer una conferencia acerca de los principales factores históricos que nos ayudan a entender el proceso de la caída de México Tenochtitlan. Antes de que empiece su conferencia, me atreveré a leer algunas breves líneas curriculares. La maestra Patricia Ledesma realizó sus estudios de licenciatura en Arqueología y maestría en Gestión de Patrimonio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. En la misma institución también se ha desempeñado como jefa de carrera y profesora de diversas asignaturas. Ha sido curadora de diversas exposiciones, ha realizado exploraciones arqueológicas en Tlatelolco y desde 2015 es la directora del Museo del Templo Mayor, uno de los museos y sitios arqueológicos más importantes del país. Asimismo, cuenta con varias publicaciones como de Tlacopan a Otumba, la retirada de Cortés y sus aliados indígenas, en coautoría con Carlos Javier González. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, les digo muchas gracias a esta revista de divulgación La Bola tan interesante. Gracias a Agustín Rueda y a Stephanie Aguilar, que también nos están echando la mano. Y pues voy a tratar de ser concisa y breve. El asunto con el tema de la conquista es que es un tema súper complejo, y lo que yo he mencionado a últimas fechas que me han estado preguntando varias veces sobre el tema es que no hay respuestas fáciles. O sea, si quisiéramos entender por qué cayó este imperio tan poderoso que se extendía a cientos de kilómetros, prácticamente la mitad de lo que ahora es nuestro país, sería muy difícil de decir, hay una sola causa y es esta. Se tienen que entender una serie de causales y lo que hemos hecho es que, como buen tema complejo, lo que hacemos a veces los científicos se llama análisis, que implica desmenuzar. Entonces, cuando un tema es muy complejo o un fenómeno que estemos explicando, lo que hacemos es separar las partes y con base en entender todas estas partes, ahora sí las volvemos a unir para entender este tema tan complejo. Obviamente el tema de la conquista es algo que es sensible y por otro lado también es un tema que es casi épico desde la situación, desde cómo empezó en 1519, cómo se fue desarrollando hasta cómo termina en el famoso 13 de agosto de 1521. Es algo que es digno de una ópera de Wagner, es decir, es súper complejo, muy dramático, muy heroico, con posturas de ambos lados, muy estoicas, si se quiere verlo así. Entonces, desde siempre le ha gustado mucho ese tema a los historiadores, primero a los novelistas, y ya después que entramos los arqueólogos en escena, pues también es un tema que nos ha interesado mucho. Lo que hicimos ahora en Templo Mayor, que es algo de lo que les traigo un poquito acá, es ser un poco más concisos, hablar de 4 o 5 causales sobre las que ha desarrollado el profesor Matos su propuesta, y sobre esas es de las que les voy a hablar más o menos para que entendamos la complejidad de este asunto. Les digo, no hay respuestas fáciles, pero espero que al menos podamos partir de algo un poco más tangible. Por un lado, bueno, pues el tema psicológico, este es súper importante porque tiene que ver, y es algo que pocos investigadores le habían tomado en cuenta, y tiene que ver también con nuestra forma actual de concebir a la historia. Antes los historiadores y los que nos dedicábamos a los estudios del hombre en el pasado, nos concentrábamos mucho o en la economía o en el medio ambiente o en la política, y se veía poco la forma de pensar o de sentir de ese momento. No es hasta que llega la famosa escuela de las mentalidades que comenzamos a ponerle atención a este punto tan complejo que nos hace seres humanos. Y eso se ha tomado poco en cuenta. Afortunadamente, de hace unos 20 años más o menos para acá, ya hay estudios muy interesantes como el de Colin Renfrew, no los de Colin Renfrew, y eso nos puede ayudar a entender cómo se sentían en ese momento y el ánimo. Quien haya jugado, por ejemplo, fútbol en la prepa o en la universidad,
sabrá, o algún otro deporte que tenga que ver con competencia y con trabajo en equipo, sabrá que es bien importante la parte emocional. Si un equipo no está motivado o si a un equipo le meten gol desde los primeros minutos, eso va a marcar mucho cómo se va a desarrollar el resto del partido. Y en este caso, bueno, pues las causales psicológicas que hemos visto, por un lado, es que el mundo mesoamericano se basaba, o su filosofía de vida era muy religiosa, por así decirlo, y también inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que había, o sea, había una ley general, más bien deductiva, una ley general que marcaba la religión y el resto del mundo se tenía que acomodar a esa explicación del mundo. Y eso no solo pasaba en Mesoamérica, también estaba pasando en Europa por las mismas fechas y seguiría pasando mucho tiempo más. Es decir, la Biblia en Europa era la que marcaba la explicación de lo que les estaba pasando en ese momento. Y no solo eso, sino que todos los eventos del pasado tenían que acomodarse en esta gran cajonera que era la Biblia. Entonces hubo sesudas investigaciones por parte de algunos sacerdotes, por ejemplo, para saber cuándo fue el día exacto de la creación, y lo que hicieron fue hacer una serie de cálculos matemáticos, regresando de acuerdo a algunas fechas que por ahí da la Biblia de pronto, y entonces con eso se pretendía llegar a un día exacto de la creación. Imagínense, el miércoles 3 de febrero se creó el sol y a la siguiente semana se estaba creando la Tierra. Lo mismo pasa acá, había como una gran explicación y entonces en Mesoamérica se trataba de acomodar todo, lo pasado y lo presente, de acuerdo a esta forma de ver el mundo. Tenemos varios registros, afortunadamente, una de las características del evento que conocemos como conquista es que no solo contamos con los textos de los vencedores, también contamos con los textos de los vencidos. Y afortunadamente, pues hay muchos textos que nos hablan justo de esta parte previa y tiene que ver con algo que se llaman tetzahuitl o presagios, o que son avisos donde lo común se vuelve extraordinario, que marcan o están advirtiendo que va a haber una transformación, un cambio, en particular cambios de era. Entonces hay presagios cuando cae Tula, hay presagios cuando cae Tlatelolco, hay presagios míticos, por ejemplo, en el área maya, en el Popol Vuh, hay una serie de presagios, es decir, las cosas inanimadas de pronto cobran vida y avisan de algo, o hay apariciones misteriosas, o ocurren fenómenos extraños en el cielo, incendios, etcétera. Y de acuerdo a las crónicas indígenas, ocurrieron al menos 10 en Mesoamérica, 10 años mínimo, más o menos, antes de que llegara Cortés a Tenochtitlan. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues lo que la mayoría de los investigadores, y a mi parecer creo que es la más cercana, es que son eventos, una vez que pasó la conquista, fue tan brutal y fue tan carente de lógica de acuerdo a su forma de ver y de pensar el mundo, lo que les estaba pasando, imagínense, debió ser un cambio no solo de colonia, ¿no? No nos volvimos colonia, sino que tiene que ver con un cambio en lo que, como las creencias que tienes, cómo vives, dónde vives, con quién vives, el idioma que hablas, fue una transformación completa y entonces eso debió ser muy fuerte para ellos y entonces tenían que explicarse por qué les había pasado esto. Y la mejor explicación o la gran explicación de dentro de lo que ellos cabían era en esta concepción de que así como los ciclos del cosmos tienen un inicio y un fin, así los ciclos sociales tienen un inicio y un fin. Y la verdad es que tampoco estaban tan perdidos, porque a la fecha ni una sola sociedad es eterna. Eso lo demuestra la arqueología, eso lo demuestra la historia, lo demuestra también la paleontología, ninguna es eterna y todos tenemos como subidas y bajadas, inicios y fines. Lo que ellos pensaban es que hay como retornos a veces y entonces es como una espiral, es decir, no regresas al mismo punto, regresas un poco más para acá, porque tiene que ver con un recorrido temporal también. Entonces, así como los ciclos del cosmos, como el Sol muere y renace todos los días, como la Luna muere y renace todos los días, bueno, pues los seres humanos también morimos y renacemos de otra forma. Y entonces, bueno, pues lo que ellos explican con estos presagios es que precisamente fueron el aviso de lo que les iba a pasar.
pero es probable que sí hayan ocurrido algunos otros, por ejemplo, el famoso cometa, que está mencionado en las fuentes, que también se vio en Europa y que, por cierto, también se relacionó con un evento trágico, en particular en Francia se relacionó con la muerte de un príncipe. Entonces, estas explicaciones como mágicas siempre las hemos tenido y la tenemos de manera universal. Esto, pues obviamente, causaba un pesar y causaba una preocupación, y en particular porque ustedes recordarán, en 1492 es cuando llega Colón a las islas, pero Mesoamérica era pueblo chico, infierno grande, todo el mundo estaba conectado, tenían unas redes de información y de intercambio de mercancías muy bueno, a pesar de la difícil orografía, preciosa, pero difícil orografía que tenemos en nuestro país. Y entonces fue muy fácil saber 10 años después, o pudo haber sido muy fácil, que había una serie de eventos muy trágicos en las islas de las Antillas, porque todos estábamos conectados. Entonces es probable que a Moctezuma ya le hayan llegado información de nuevas personas que estaban llegando, que no todos eran amigables, de hecho justo la tendencia era la contraria, y que además se iban acercando poco a poco y que no solo era una persona, eso también a veces se nos olvida, o sea, eran oleadas, de pronto venían, a unos les iba muy bien, a otros no les iba tan bien, como el famoso Grijalva, pero iban y venían, y además, pues parece que no tenían fin. Entonces, ese tipo de información, de pronto que llegue a un mundo que más o menos se conocían entre todos, pues sí debió ser muy, muy complicado. Y finalmente tenemos también, otro de los puntos es la pérdida de los líderes. En este caso, bueno, pues del pobre Moctezuma y de Cuitláhuac, que sería el siguiente gobernante de Tenochtitlan. Los gobernantes en época mesoamericana eran unos seres muy poderosos, no solo física o políticamente, sino también a nivel religioso. Eran no solo los representantes de los ejércitos, los jueces mayores, sino que también eran los sacerdotes principales en las ceremonias que se llevaban a cabo. Entonces, imagínense perder a su líder, que además ya tenía varios años, desde 1502 hasta 1519, 20, él había sido su gobernante y era una persona que había acumulado tanto poder que ya ni siquiera se le podía mirar a los ojos. Era prácticamente un autócrata, porque también ya no le hacía tanto caso a su consejo de ancianos que tenía, y bueno, pues a muchos les extrañó la forma en la que trató y recibió a Hernán Cortés. A eso también hay que señalarlo, no todos estuvieron de acuerdo en la forma en la que Cortés lo recibió, y muchos ya habían dicho que o una de dos, o no lo recibiera o que incluso lo matara. Entre ellos, al parecer, el propio Cuitláhuac cuando era gobernante de Iztapalapa. No sabemos cuáles fueron las razones por las cuales Moctezuma los recibió en su palacio, y tampoco sabemos las razones por las cuales cedió ante casi todos los caprichos de Cortés y de su ejército, pero tenemos evidencia de que al final fue tan mala la estrategia que siguió Moctezuma que él mismo fue apresado por Cortés, y este es un ejemplo clarísimo de que por supuesto lo tenían apresado. Ahí es la famosa Noche Triste, cuando ya también seguro todos ustedes recordarán, después de la matanza en Toxcatl, pues los mexicas enfurecen, sitian a Cortés en las casas viejas, y en un intento desesperado sacan a Moctezuma para tratar de tranquilizar a la gente, y bueno, pues la gente ya no le hace caso. De hecho, ahí mismo le avisan que él ya no era el Tlatoani, que habían elegido a su hermano Cuitláhuac. Les digo, no sabemos por qué los trató tan bien, hay muchas propuestas. Por ahí hay una muy interesante que platicaba yo con Salvador Rueda, que quizá tenía que ver con que Moctezuma estaba, por un lado, pues estudiando a esta nueva persona, ¿no? Y eso habla de los estrictos protocolos de diplomacia que había en ese momento. Pero por otro lado, pues también estos cuates venían con unas armas no solo novedosas, sino que sumamente efectivas. Entonces yo creo que Moctezuma lo que estaba haciendo era tratar de ver si se podía aliar con esta nueva fuerza, que todavía no le quedaba muy claro quién eran ni de dónde venían, y que a lo mejor en una coalición o en una alianza, pues podrían haber conquistado mucho más territorio. Eso ahorita lo vamos a ver, pero bueno, pues no le salió al final la estrategia, lo termina pagando muy caro con su propia vida. Al final de la Noche Triste descubren su cadáver y le hacen las exequias propias de un rey.
no solo muere Moctezuma durante esa trágica noche, en el palacio también estaba como rehén el gobernante de Tlatelolco y otros gobernantes, el de Texcoco, el de Tacuba, por ejemplo, sus hijos, muchos de los hijos de Moctezuma estaban encerrados, y era una estrategia que usaba los castellanos y que ya habían usado en otros lados como en Toledo. En Toledo, a cambio de que, en Toledo, en la Alhambra, o donde está la Alhambra más bien, en Granada, lo que hacían era tener de rehenes a los gobernantes principales para garantizar que el pueblo se iba a mantener tranquilo hasta que ellos pudieran controlar toda la ciudad. Les digo, eso pasó en Granada, es súper interesante ese tema, y a diferencia de nosotros, a Granada la sitiaron, pero se rindió el gobernante de Granada y entonces le entrega la ciudad, y lo que hace el rey español es que a cambio de que él entre y que no le vayan a hacer una emboscada dentro de la ciudad, mantiene afuera a todos estos gobernantes que como cautivos, sabiendo que en el momento en que si lo llegaban a emboscar, todos esos cautivos, o rehenes más bien, iban a ser muertos. Entonces, yo creo que más o menos quiso ocurrir en esta situación Cortés, o quiso replicar esta bonita tradición. Como les digo, salió muy mal esta negociación, y al final pues ya no le servían estos gobernantes a Cortés, y por supuesto que sabía que le iban a hacer mucho daño a sus pueblos porque se iban a quedar sin su gobernante. El gobernante en época mesoamericana era el gran protector del pueblo, tenía muchas responsabilidades, o sea, además de tener tantos privilegios, era porque tenía muchas responsabilidades, y en él recaía la responsabilidad principal de tener a su pueblo tranquilo y en buenas condiciones. Entonces era no solo un golpe fuerte, sino también doloroso la pérdida de sus gobernantes. Y luego aderécenle que al final el siguiente Tlatoani, que va a ser Cuitláhuac, pues tampoco dura mucho en el poder por la causa de las famosas epidemias. Por otro lado tenemos lo que pasó con el bando europeo, que por supuesto venía de una época muy, muy efectiva en tema de combate militar. Ellos habían logrado por fin terminar el largo periodo de invasión de parte de los moros, y incluso este santo famoso, Santiago, era el protector de los ejércitos, y entonces es Santiago Matamoros, que aquí en México se va a convertir en Santiago Mataindios. Y esta es una imagen del precioso retablo que está en la iglesia precisamente de Santiago Tlatelolco, aquí en México. Y bueno, pues ellos vienen victoriosos de una serie de guerras en su propio país, entonces les había ido muy bien. También estaban y se explicaban muchas cosas por la intervención divina, entonces ellos pensaban que les había ido tan bien porque traían la verdadera fe. Y no solo eso, sino que su propio Dios, sus vírgenes y sus santos los protegían. Y tenemos muchas evidencias escritas por ellos mismos donde explican las victorias cuando están a punto de ser capturados o cuando están a punto de perder una batalla, gracias a la milagrosa aparición o de Santiago o de la Virgen o de algún otro santo. Entonces, también, eso es importante recordar, esta mentalidad de intervención divina la tenemos desde hace un montón, desde los griegos. Si ustedes se acordarán de sus lecciones en la prepa, cuando leímos la guerra de Troya, pues acordarán que muchas de las decisiones pues no estaban dentro de los humanos, sino que ya se habían tomado arriba en el Olimpo. Lo mismo está pasando acá. Las decisiones divinas son las que están interviniendo para ir a favor o en contra, ¿no? Y ellos pensaban que les iba tan bien porque tenían a los dioses o a sus dioses de su lado, y no solo eso, sino que sus cabezas, es decir, Cortés, Alvarado, Cristóbal de Olid, pues no les había pasado nada, ninguno lo habían matado, a diferencia de lo que sí estaba pasando con los mexicas. Y también tenemos la famosa ansia por el oro. También seguro ustedes recordarán que cuando llega Cortés le ofrece o le manda a Moctezuma una serie de regalos, y entre ellas cosas de oro, y pues la reacción de los españoles fue sobrada. Y entonces, a diferencia de Mesoamérica, donde acá teníamos otro tipo de bienes considerados de prestigio o importantes, pues para ellos el oro era súper importante, como lo sigue siendo a nuestro modo económico de ser, y porque tiene que ver con un tema de enriquecimiento
casi gratuito e inmediato, a diferencia de otro tipo de materias primas. El tema de lo económico-político es un tema que ha estado de moda últimamente y que yo creo que sí tienen razón. Tiene que ver, pero antes quisiera que todos estuviéramos en la misma sintonía. Tenochtitlan no actuaba solo, actuaba con una triple alianza que sí efectivamente, cuando ya gobernaba Moctezuma, incluso desde Ahuitzotl, el gobernante anterior, ya se había vuelto o posicionado como el que tomaba las decisiones más importantes dentro de esta alianza. Pero la historia de la Cuenca de México, y no solo de la Cuenca, de muchas partes de Mesoamérica, ha sido de coaliciones y de enfrentamientos con rivales, donde a veces gana quien más apoyo tuviera de otros pueblos. Esto no fue único. Pasó también cuando pelearon Tenochtitlan contra Tlatelolco, pasó también cuando los tenochcas se liberaron de la opresión de Azcapotzalco, es decir, era una situación que pasaba mucho y que era normal que hubiera estas coaliciones de tres pueblos. También había una coalición de tres pueblos en Tlaxcala, también había una triple alianza en Chalco, es decir, son formas de organización política que eran muy comunes en Mesoamérica. La gran diferencia es que obviamente esta triple alianza que hubo entre Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco fue muy efectiva y logró dominar un montón de lugares muy lejanos y obviamente pues no era tan fácil tener controlado a una gran extensión de territorio. Y bueno, pues utilizaron muchas estrategias muy violentas, algunas de ellas, para poder recuperar el control, no de la gente, y eso es bien importante, no es una conquista militar, o bueno, no es una colonialización como la pensaba Roma, por ejemplo. Cuando los romanos llegaban y conquistaban un lugar, lo que hacían era imponerles sus costumbres, su idioma, su forma de vida, incluso su arquitectura, luego se la cambiaban. Acá no, acá lo que les importaba a ellos una vez que perdía a alguien una batalla era imponerles tributo, o ahora ya la preferimos llamar impuesto, y les dejaban seguir organizando sus fiestas, seguir eligiendo a sus propios gobernantes, es decir, eran pueblos muy independientes dentro de todo. Lo único que les pedían los mexicas era o mano de obra para hacer estas grandes obras civiles o tributo, o más bien impuesto, ¿no? Materiales, comida, vestido, ropas para los dioses, atavíos, y se pedía de cada determinado tiempo. Lo que sí es que se había aumentado la cantidad de impuestos que se pedía y muchos pueblos pues prácticamente estaban ya ahorcados, en particular algunos otros que no habían permitido que los conquistaran, ahorita lo vemos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, Tlaxcala, Ayopitzingo, Tototepec, Teotitlán y Mestitlán eran lugares que no pudieron los mexicas o esta famosa triple alianza doblegar. Pero lo que hicieron, por ejemplo, Tlaxcala prácticamente, si se fijan, está ahorcada, o sea, no tenía manera de negociar con nadie ni de intercambiar cosas porque estaba solita, estaba en medio de esta gran isla que era el imperio de la Ixcantlatoloyan. Y lo mismo iba a pasar con Teotitlán, con Yopitzinco, pues más o menos tenía salida por el mar, pero no era tan fácil ni tan común. Y la sierra de Tototepec, donde está la parte del precioso sureste mexicano. Mestitlán es otro tema, y los famosos tarascos, que eran los grandes opositores del imperio de la Triple Alianza. Pero si se fijan, bueno, pues era un lugar enorme, les digo, era muy difícil de controlar, y lo que hacían ellos, o las estrategias, también regresándonos un poco a este tema de la psicología, es que si alguien se resistía poco a la hora de que se le conquistaba, se le pedía poco tributo. Si alguien se rebelaba o les había costado mucho trabajo, les imponían unos tributos de locura. Y no solo eso, sino que al que se atreviera a rebelarse y ellos lo volvieran a conquistar, se les imponían cosas o les pedían materiales que no eran de su región. Y eso obviamente hace que trabajes el doble, porque no solo tienes que trabajar para dar miel, por ejemplo, que es lo que se da en tu pueblo, sino que ahora tenías que trabajar para hacer miel y luego intercambiarla por el producto que requerían los mexicas o que les habían impuesto los mexicas. Entonces era una estrategia psicológica y física muy, muy agresiva. Y bueno, pues tenemos un montón de relatos indígenas donde los tratos eran muy malos para todos estos pueblos.
Ejemplo de esto es la sala 3 del Templo Mayor. Ahí en particular en este espacio tenemos todos los materiales que hay ahí, son materiales alóctonos, es decir, son materiales que no hay en la Cuenca de México y tiene que ver con que se consiguieron o por tributo o por intercambio comercial. Y muchos de ellos tienen que ver, por supuesto, con cuestiones religiosas, porque estoy en Templo Mayor. Entonces, en Templo Mayor lo que se depositaba era temas religiosos, no había cosas de la vida cotidiana, ni de los pipiltin, ni de los macehualtin, pero sí tenemos un montón de cosas que no son de la región y además que son súper difíciles de encontrar, como las conchas marinas. Vámonos ahora al tema militar. El tema militar, pues es obviamente el corazoncito de las explicaciones, pero eso hay algo que también está ahorita siendo reflexionado por los investigadores y yo creo que también tienen razón. No todo, o sea, la razón principal por la cual cayeron los mexicas tuvo que ver con la tecnología y eso es bien importante porque por un lado, si tú explicas algo solo por un avance tecnológico, estás quitándole a los que no lo tienen, entre comillas, libertad de decisión, libertad de organización, importancia social, importancia política, y le estás siendo reduccionista, así le llamamos en antropología. ¿Por qué? Porque estás pensando que un solo factor es el que afecta absolutamente todo. Y si hay algo que no podemos olvidar es que los seres humanos somos muy, muy, muy sociables y que no todas las respuestas tienen que ver con un evento o con un tema ajeno a nosotros. Es más, las modernas posturas de investigación tienen que ver con que más bien pues los seres humanos hacemos todo de manera social y el mejor ejemplo ahorita está en las vacunas. O sea, a pesar de que la vacuna es un desarrollo científico súper avanzado que se hizo en términos muy rápidos, hay gente que por decisiones personales o religiosas no se la ha puesto y no se la pondrá. Y tiene que ver porque no siempre las tomas de decisiones tienen que ver con un tema ajeno o independiente de nuestra libre voluntad o nuestras posiciones sociales. Esto se llama tecnocentrismo cuando hablamos de tecnología, es decir, cuando explicamos y decimos, bueno, ¿por qué perdieron? Pues porque los españoles traían pólvora y caballos. Bueno, no, sí traían, sí fue importante. En particular, por ejemplo, los caballos era un elemento muy efectivo y podía acabar con la vida de muchas personas de a pie. Sí, también fue importante las armas de largo alcance. Si recordaran, aquí en Mesoamérica la estrategia de la guerra era otra. Entonces, las armas que tenían, pues más bien eran de contacto cercano. No había muchos de contacto lejano, se usaban más bien para cazar. Pero también hay que recordar que al menos el ejército que llegó con Cortés no venían todos armados hasta los dientes como se ven en los dibujos, en los códices. De esto ya ha platicado el maestro Cervera en algunas otras participaciones por ahí en la red. Si quieren, búsquenlo, Marco Antonio Cervera, es súper interesante lo que propone, pero él dice que no, que el armamento que traían era caro, era propio, es decir, no había nadie que les estuviera sufragando a los soldados sus armas y sus protecciones, el casco, la pechera, las cosas de metal que venían, los guantes de metal, todo eso se lo tenían que comprar ellos. Y si lo perdían, pues ni modo, tenían que mandar pedir otro hasta las islas y que alguien lo trajera hasta acá a la ciudad. Entonces, pues prácticamente, y eso también a ver si lo platicamos un poco más adelante, incluso el propio Cortés pues se endeudó un montón, porque tenía que pedir por adelantado, como en préstamos, a cambio de que ahora si llegaba a ganar, pues iba a pagar todo eso. Entonces también eso hizo que Cortés pues de alguna manera se concentrara en ganar la ciudad, porque si no le iba a ir muy mal. Y por otro lado, los caballos no solo eran difíciles de mantener, o sea, un caballo come un montón, sino que tampoco había muchos y también, aunque sí estaban muy armados, los indígenas también lograron hacer estrategias para defenderse de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen abajo que tiene que ver también con el tema de la mentalidad. Es decir, la mentalidad tampoco es todo, y eso también ha sido una crítica a los extremos de estas, les digo, escuelas de las mentalidades, donde dicen que, bueno, pues es que los indígenas no supieron qué hacer cuando oyeron un disparo.
Y pues sí, a lo mejor no supieron qué hacer en el primer disparo, en el segundo, en el tercero, pero ya después de 5, que sabes más o menos cómo funciona, por supuesto que supieron cómo actuar, y eso también está en las fuentes, no lo estamos diciendo a nosotros de corazón. En las fuentes está escrito que ellos oían un disparo y o corrían en zigzag o se agachaban en las canoas para que no les pasara, porque sabían que el disparo era recto, no era, o sea, no iba como un teleobjetivo así buscando a alguien. Esta también es muy interesante y viene en el Códice Florentino, que para poder bajar a una persona del caballo, lo que hacían, o eso al menos lo hicieron en una ocasión, uno de ellos recibía la lanza del español, la aguantaba, la agarraba y dejaba que otros de sus compañeros lo ayudaran, entre todos agarraban la lanza, levantaban al español y lo tiraban del caballo. Obviamente el que recibía el lanzazo pues moría, pero era como un sacrificio a cambio del bienestar social del grupo. Entonces, estrategias como esta seguramente las pensaron, seguramente las planearon, seguramente muchas otras ya las habían conocido de otras peleas que hubo desde 2019, desde 1519 con ellos, o esta de acá arriba que está en Bernal. Bernal dice que cuando ellos regresan a la ciudad de Tenochtitlan en el 21, encuentran muchas de las puntas de lanza, de sus flechas o de las lanzas, reutilizadas. ¿Y para qué las usaron? Para encallarlas en el lodo a las orillas de la ciudad para prevenir que los barcos, los bergantinos, se acercaran mucho. Entonces, si están todas estas lanzas así, lo que haces es que rompes la pancita de los barcos. Entonces, eso les ayudó a los mexicas y lo planearon antes y sí reutilizaron las armas. No es de que de pronto dijeran, ay, ¿qué es esto? No lo sé usar. Debe ser algo divino y ya no lo uso y casi lo entierro. No, o sea, sí usaron las cosas. Y algunas de ellas, había otras que no. Cuando hablamos, obviamente lo que ocurrió aquí en la ciudad fue un asedio. Hubo pocos encuentros de los ejércitos en campo traviesa frente a frente. Eso creo que solo ocurrió durante la batalla de Otumba, famosísima y poco estudiada. La verdad es que si los chicos que nos están oyendo interesados en la historia, si a alguien le interesa el tema, es súper interesante y vale la pena hacer un estudio intenso al respecto. Lo que ocurrió aquí más bien fue que Cortés decidió asediar la ciudad. ¿Qué implica eso? Alejarla o quitarle todas las formas de que pudiera tener o conseguir agua, alimento y fuerzas, es decir, armamento y hombres. Y lo que hizo fue que desde un principio, cuando él llegó a una ciudad en medio de un lago, en medio de una isla que estaba conectada por varias calzadas a tierra firme. Entonces, él desde que llegó y además está en una de sus cartas dirigida al rey, lo primero que pensó es, aquí me pueden emboscar. Quien haya tenido la oportunidad de ir a Venecia, por ejemplo, se va a dar cuenta que la estrategia militar de defensa de la ciudad era muy parecida, es decir, era una serie de canales, no era tierra firme tampoco la ciudad, la isla que estamos viendo ahí toda parejita no era así, eran una serie de canales que se unían de uno a otro lado por puentes que se podían levantar. Entonces, lo primero que Cortés pensó fue, si en algún momento yo entro a esta ciudad y me cierran todas las calzadas, ya me emboscaron, ya no tengo manera de salir. Y entonces lo que hace él, unos días antes de la noche triste, bueno, unas semanas antes, es que manda a hacer 3 bergantines. Manda a hacerlos, tenía entre su ejército a una persona que sabía hacer estos barcos, que eran una especie de barcos pequeños. También estudia la ciudad, porque el lago no era muy profundo, no era una distancia mucha o alta del agua para que pudiera navegar un barco de grandes dimensiones, pero sí un bergantín que son delgaditos y más ligeritos. Entonces manda a hacer 3, los manda a probar. De hecho, de acuerdo al testimonio de Bernal Díaz del Castillo, incluso Moctezuma se sube a uno, y cuando ya va a asediar la ciudad, decide hacer 13 bergantines. De los otros 3 es probable que los mexicas los hayan incendiado o los hayan destruido después de la noche triste. Él manda a hacer otros 3, los manda a hacer en Tlaxcala y se los lleva a Texcoco, desde donde zarpan para bajar a la ciudad. Entonces, lo que los mexicas pensaban que pudo haber sido una fortaleza y que efectivamente les funcionó muy bien como fortaleza, nadie nunca había intentado asediar la ciudad.
porque era súper difícil. O sea, sí había canoas y sí sabemos que hubo batallas mesoamericanas con canoas, pero no un asedio a la ciudad de Tenochtitlán. Eso nunca había pasado y por lo que pasó después durante esos 3 meses, pues demostró que sí era efectivo, porque se defendieron bien y los protegió de alguna manera la ciudad. Ah, bueno, y otra cosa, como les decía, lo primero que hace es quitarles el agua. Ese es el primer golpe a la ciudad. Y lo que hace es cortarles el acueducto que iba en Chapultepec, que es la línea rosita. Si se fijan, de Tlacopan a Tenochtitlán conectan dos, una línea azul, que es la calzada Tlacopan, la rosita, la amarilla, que es otra calzada. No es cierto, miento. La rosita es la calzada de Nonualco, la amarilla es la calzada de Tlacopan, y este azul es el famoso acueducto de Chapultepec que llevaba agua a la ciudad. Y entonces esa también la destruyen y de alguna manera pues dejan sin agua a Tenochtitlán y a Tlatelolco. Dentro de las causas militares está una subcausa que tiene que ver con el tema de la salud. De esto ya también se ha hablado mucho y por supuesto ahorita estamos pues más sensibles al tema por las implicaciones que ahora tenemos con el COVID. Y tiene que ver no solo con la parte física. Me platicaban el doctor Viesca, que es un experto en la materia, que no es lo mismo que te dé una infección de este tipo de niño que de adulto. Incluso tenemos relatos en las fuentes indígenas dramáticos. Imagínense, de pronto decían que la gente se moría porque no había nadie que les diera de comer, porque en su casa ya se habían muerto todos. O sea, se morían más de hambre que de la enfermedad. Fue una enfermedad terrible, porque además ellos no tenían ni idea de cómo curarla. Las viruelas, esta famosa Huitzáhuatl, como la llamaron en náhuatl, era muy contagiosa por un lado, y por otro lado da mucha comezón, de acuerdo a lo que me comentó el doctor. Entonces da tanta comezón, pues que la gente normalmente pues, se metía al agua para curar y para descansar las piernas, en particular las extremidades, que es donde más atacaba, y lo que no sabían es que el agua pues ya la habían contaminado, y entonces eso hacía que a la hora de que otras personas tomaran de esa agua pues les iba mal. Eso ocurrió y no solo es el tema de la salud, sino que también había una idea de desasosiego, una sensación de desasosiego, por un lado, de no saber qué les estaba pasando, de no saber cómo o por qué les estaba ocurriendo esto, no solo de las razones físicas, de si es una enfermedad, si es un castigo, si lo traemos adentro, si es del exterior, sino por qué les estaba pasando ya en un nivel más filosófico. Incluso muchos de ellos seguramente habrían estado pensando que los dioses los abandonaron, y como les decía cuando empezábamos esta charla, pues eso es algo que sí acaba mucho con la animosidad de las personas. Incluso también, de las explicaciones que daban los españoles de por qué les había llegado la viruela a los indígenas, es porque eran idólatras. O sea, vean, la explicación no fue, bueno, pues es que nosotros traemos aquí un virus. No, por supuesto, ellos eran igual. O sea, las explicaciones que se daban en ese momento, en el siglo XVI, en ambas partes del mundo, era que todo tenía que ver con algo divino. Y entonces los mexicas decían, esto nos está pasando porque nuestros dioses ya no nos quieren, y los españoles decían, esto les está pasando por idólatras y porque no creen en el Dios verdadero. Incluso tenemos evidencia de relatos de los propios indígenas cuando les pegó esta terrible enfermedad, donde decían que muchos de ellos habían muerto por hambre, y tenía que ver porque ya en su casa no había nadie vivo que les pudiera atender cuando ellos estaban con las fiebres altísimas. Imagínense qué terrible ha de haber sido esto, y tiene que ver no solo con que la enfermedad los atacó físicamente, sino que también les causó un sentimiento de desasosiego, regresando al tema de las causales psicológicas, de no solo saber por qué les estaba pasando esto, sino cómo habían obtenido, qué tipo de mal les estaba afectando, si era un mal, una enfermedad física, o si era una enfermedad, un castigo divino. Incluso los propios españoles también, les digo, por eso también, a veces pensamos que en Europa eran muy racionales, y no tiene nada que ver con eso. Los propios europeos pensaban que ellos habían tenido esta enfermedad porque Dios se los estaba mandando de castigo por idólatras.
por otro lado, tenemos también el tema de que Cortés llega con un montón de gente, es decir, no solo fueron, y eso también es un mito que se está luchando mucho por acabarse, no era un puñado de 13, 14 personas aventureras que llegaron a conquistar acá, eso es una verdadera mentira. No solo era un ejército numerosísimo, sino que también era un ejército multicultural, es decir, había un montón de grupos culturales reunidos, no solo grupos indígenas, los famosos tlaxcaltecas, sino que también había otomís, había gente taína, había gente, esclavos y también hombres libertos negros que vivían en Europa y que se habían venido acá a probar suerte, había mujeres, es probable que también haya habido acompañando a los niños, es decir, era un grupo numeroso y no solo eso, sino que también era un grupo que crecía y crecía y crecía gracias a las estrategias diplomáticas que utilizó Cortés. Si en algo era bueno Cortés, era en lograr convencer a la gente que se le adhiriera a sus causas. Y no solo en este momento, sino más adelante, esas palabras melifluas como las describe Bernal Díaz del Castillo le funcionarían muy bien. Y en este caso también se está repitiendo un antiguo patrón mesoamericano que yo les comentaba hace un ratito. La cantidad de aliados que tú conseguías para tu causa iba a ser determinante en si perdías o ganabas una batalla. Lo mismo pasó con Tlatelolco, lo mismo pasó cuando pelearon contra Azcapotzalco. Los mexicas habían logrado más aliados. Incluso mucha gente tampoco se alió a las primeras con Cortés, se esperaron a ver qué pasaba, porque los mexicas también sabían que eran muy poderosos, que tampoco perdonaban cuando se les rebelaban, y por otro lado, sí había pueblos que los llegaron a apoyar. Entonces mucha gente se esperó, y se esperaron ya casi hasta al final de la batalla para unirse con Cortés, porque es decir, las fuerzas estaban muy equilibradas. No había garantía de saber si esto iba para bien o para mal. Entonces, esto, por supuesto, hacía que todo el mundo estuviera al pendiente, y fue una lucha también a nivel diplomático y político que poco se ve o de lo cual poco nos acordamos. Y también está el tema de que muchos seguían llegando y seguían llegando de Europa, es decir, Cortés mandaba pedir cosas a las islas, y las islas americanas también se comunicaban con Europa. Entonces, si Cortés hubiera perdido esa batalla, hubiera llegado otro contingente unos años más adelante, porque seguía llegando y llegando y llegando, no solo gente, sino también municiones y armas, en particular la pólvora, que era tan codiciada o tan preciada y que era difícil de conseguir, y que también habían perdido bastante, por ahí tuvieron un par de accidentes durante el asedio los europeos. Entonces era un ejército enorme, y el mejor ejemplo, un ejemplo arqueológico que no tiene parangón, es Tecuaque. Tecuaque está en el ahora estado de Tlaxcala, es un lugar que está súper cerca de la Ciudad de México, anímense a visitarlo, de hecho está abierto, y es fabuloso, es una zona arqueológica que se encontró hace unos años y que ahora excava mi querido amigo Enrique. Él ha trabajado durante muchos años, y él no solo ha trabajado, es decir, ha trabajado el tema de las excavaciones arqueológicas, y comenzó a encontrar cosas muy interesantes, restos humanos con todas las características europeas. Físicamente, los restos humanos, en particular los dientes, los antropólogos físicos tienen estudios para poder identificar poblaciones humanas. Y entonces, por ejemplo, los dientes de los americanos lo tenemos como en palita, a diferencia de los dientes de los españoles o de los europeos. Comenzó a encontrar una serie de restos humanos que tenían toda la pinta de ser europeos, pero en ofrendas mesoamericanas, sacrificados y ordenados o organizados con toda la cosmovisión mesoamericana. Entonces dijo, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Esto está raro, ¿no? Y entonces ya a la hora de hacer el estudio, de hacer las investigaciones, pues sabemos ahora, gracias a los trabajos de Enrique y gracias a las fuentes históricas, que en algún momento, en 1520, cuando Cortés fue un poco antes de la Noche Triste, un grupo de personas que él había mandado pedir de las islas, uno de los muchos grupos de personas, iba en una caravana y los interceptan a la mitad del camino. Ya se habían roto las relaciones políticas con los europeos, entonces ya era la guerra francamente abierta, y entonces los mexicas deciden
capturar esta caravana, se la llevan a Tecuaque y ahí realizan una serie de sacrificios a sus dioses con todas estas personas e incluso los animales que llevaban ahí. Entonces es súper interesante que ya tengamos restos de gallinas, de cerdos, de gatos, es decir, animales que no eran de América, pero que Cortés ya traía con toda la sana intención de quedarse a vivir aquí, porque no eran cosas que se trajeran nada más para un ratito, eran cosas ya para establecerse. ¿Cuáles eran las intenciones de Cortés? Si no hubiera habido la matanza de Toxcatl, no la sabemos, pero al menos sí sabemos que tenía toda la intención de establecerse ya en Tenochtitlan o muy cerca de ahí. Y lo que pasó con esta caravana es que no alcanzó a llegar y que gracias a que todo se mantuvo en los contextos arqueológicos, pues ahora tenemos razón de esta gente que se mantuvo cautiva en este lugar durante un tiempo y que ya después fue sacrificada de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana. Lo que ocurrió más adelante, y eso también el arqueólogo Enrique tiene el dato fehaciente, es la revancha de Cortés. Ya cuando están en el sitio, manda a uno de esos contingentes a pelear a Tecuaque. Él mismo relata que encontraron los restos de las personas europeas en el Zompantli, por ejemplo, y manda a arrasar con la ciudad. Y él sí no respeta a nada ni a nadie y matan hombres, mujeres, niños, todo. Y los restos de estas personas los encuentran los arqueólogos años después, también en el sitio de Tecuaque. Súper interesante, les recomiendo mucho el lugar. Ya el ataque per se a Tenochtitlan y a Tlatelolco se dividió en varias estrategias, lo que ahora les denominamos anfibios, es decir, había personas que atacaban por tierra y había personas que atacaron por mar, con estos famosos 13 bergantines que les comentaba. Mucha de las estrategias que se siguieron o del punto fuerte que ocurrió durante estos 3 meses de asedio más o menos que duró en Tenochtitlan y en Tlatelolco la batalla, fue levantar las famosas cortadas de agua. Es decir, las calzadas no eran puentes largos completos, sino que cada trecho había una serie de puentes levadizos que se podían levantar y bajar para poder dejar pasar las embarcaciones y también para controlar el flujo del agua. Y entonces la estrategia de Cortés para poder pasar por estos canales era echar un montón de piedras y tierra para que pudiera pasar su ejército, en particular los caballos. Y lo que hacían los mexicas en la noche era recoger todas estas piedras y tierra y poner una serie de barditas o de defensas en las orillas de estas cortadas para que les sirvieran de protección mientras el otro ejército estaba del otro lado. Al principio no les fue muy bien, y en particular porque los mexicas lo que hicieron fue también hacer un ataque anfibio. Entonces, mientras los ejércitos iban por estas calzadas, pues los atacaban una serie de canoas por el lago, y además de los encuentros frontales. Entonces, prácticamente era muy difícil llegar a la ciudad. Y ahí lo que dio la vuelta a la batalla fue cuando Cortés logra que los Xochimilcas y muchos grupos de esa región, que habían sido muy maltratados por los mexicas antes, se le unieran. Y entonces ahora sí ya las fuerzas estaban un poco más equilibradas entre los tenochcas y los Xochimilcas, que lo estaban atacando por el agua, al tiempo que Cortés lograba pasar a sus ejércitos por estas calzadas. Lo que él decide hacer es tener cuatro puntos o 3 puntos fijos. Empieza mandando a Pedro de Alvarado a Tacuba, a Cristóbal de Olid a Coyoacán, después a Cristóbal de Olid lo mandará a, no es cierto, va a mandar a van a mandar al otro ejército a Tenayuca, y entonces lo que hace es que a partir de estos 3 puntos, luego él va a llegar a la propia calzada de Tacuba, un poco más adelante, es que a partir de estos 3 puntos ataca y se regresa a su lugar. Les decía, la ciudad era muy complicada, siempre tuvo miedo de sufrir una emboscada, y entonces lo que hace es entrar y salir, entrar y salir. Entonces atacaba, pegaba, ganaba cierta cantidad del lugar y se regresaba, al tiempo que también pedía o trataba de negociar la rendición de los mexicas. Aquí vemos un ejemplo del precioso códice florentino, donde están saliendo precisamente por a Tacuba. Ese es el topónimo de Tacuba, estas florecitas como en una cementera, y ahí van de regreso, ¿no? Entonces, fue como una estrategia de subir y bajar,
que no se detuvo. Gonzalo de Sandoval es el otro que se me estaba yendo su nombre, el que empezó en Iztapalapa y que luego lo manda Cortés a Tepeyac para cerrar el otro acceso que tenían acá arriba. Obviamente también hubo resistencia, nuevamente no fue una cosa donde como Julio César vino, llegó y venció, no, por supuesto que no. Aquí los mexicas dieron batalla, Cortés estuvo a punto de ser capturado, también le fue muy mal a sus otros capitanes, los lastimaron, bueno, los hirieron. Hay estrategias que no le funcionaron a Cortés, por ejemplo, el famoso cañonazo que lanza contra Tenochtitlan y después lo repelen los propios mexicas, abandonan el cañón y los mexicas se llevan el cañoncito allá por San Lázaro y ahí lo hunden, ¿no? O el famoso Tzilacatzin que está acá abajo dibujado, que demostraba que aunque la gente tenía mucho miedo, pues siempre había un guerrero que los incentivaba y que él salía hasta adelante para poder defenderlos, para poder atacar y para poder replegar a los enemigos. Entonces también eso es lo bonito de acá, no solo hay nombres en el lado vencedor, también hay nombres en el lado vencido que después van a ser recuperados, por ejemplo, por los biombos. Obviamente de ellos no tenemos descripciones, ojalá y todos tuviéramos las imágenes como por ejemplo de Tzilacatzin, pero no, de los demás no tenemos imágenes, es difícil imaginar cómo eran, pero lo padre al menos del florentino es que sí nos da como esta parte humana, que a veces se nos olvida también, es decir, a veces pensamos que la guerra es entre dos bandos, en particular de varones, de hombres bien armados y que se enfrentan y se golpean. Y lo que ocurrió, al menos en Tenochtitlán, fue todo lo contrario, porque había una población civil en medio. Y eso es algo que Matthew Restall maneja mucho, y yo creo que tiene razón. Mientras los españoles solamente veían por sí mismos, los guerreros mexicas estaban viendo por sí mismos y por sus familias. Entonces es cuidar doble. No solo tienes que tener un ojo al gato, sino otro al garabato. Y eso también hay que reconocerlo. Protegieron a su población civil indefensos, a los ancianos, a los heridos, a las mujeres y a los niños mucho. Siempre estuvieron como muy bien cuidados hasta el final del asedio. Incluso sabemos que como los guerreros custodiaban muy bien donde estaba la población civil albergada, el famoso corral, como le decían ellos, como el lugar de protección donde estaban, que poco a poco se fue haciendo más chiquito, pero que ellos siempre trataron de proteger. Entonces, a veces se nos olvida esta dimensión humana de la población vulnerable y que al final pues eso fue lo que terminó venciendo a los mexicas, la famosa crisis humanitaria, que me gusta mucho ese término, y que era lo que estaba pasando al interior de la ciudad. No solo es probable que todavía haya habido viruela o restos de viruela en Tenochtitlan, sino que también pues había hambre, había heridos, había una serie de infecciones terribles que seguramente estaban acabando con la población, sino del choque directo físico con las armas españolas, sí de enfermedades y de hambre, ¿no? Eso también lo relatan mucho de manera dramática. ¿Qué ocurre? Pues el 13 de agosto finalmente, yo creo que sí lo capturan, no creo que se haya ido a entregar, aunque hay otras versiones que dicen que sí, que se entregó Cuauhtémoc, que ellos no lo atraparon, porque, en particular por cómo iba vestido, que era siguiendo las tradiciones de esa época, que era andar con andrajos. O sea, cuando alguien era vencido, tenía que mostrarse humilde ante el vencedor y entregarse. Y no solo entregarse, sino negociar el tributo al que iban a llegar. Y eso puede ser que sí haya cuadrado, de acuerdo también a las otras versiones, como por ejemplo la de Bernal, que es la más famosa, donde dice estas palabras maravillosas que a Eduardo Matos le gustan mucho, que tiene que ver con: Señor Malinche, he hecho todo lo que puedo por mi pueblo y ya no puedo más, toma el puñal que tienes en la cintura y mátame, que está aquí inmortalizado en uno de nuestros monumentos de la ciudad, también muy, muy interesante. Y lo que dice el profesor Matos es que es probable que más que haya pedido que lo matara, es que lo haya pedido que lo sacrificara, que era también la tradición mesoamericana cuando se captura a un guerrero enemigo en el campo de batalla, y más a los gobernantes, pues se les sacrificaba. Y entonces aquí también a veces olvidamos que Cortés y Cuauhtémoc pues jamás se dirigieron una palabra frente a frente. Lo que hacían era que tenían una serie de traductores que hacían el teléfono para poder comunicarse entre ambos. Y pues en el Inter, quién sabe cuántas cosas se perdían o se agregaban también, ¿no?
Y bueno, pues con esto quiero terminar. Es el tema de la conquista es un tema súper interesante que, si bien ya ha sido estudiado durante los últimos 200 años, yo creo que tiene todavía mucho más. Lo he dicho en otras partes. A veces pensamos que del pasado ya está todo dicho porque ya pasó, y no es cierto. Hay un montón de cosas que todavía están esperando a nuevas generaciones para que las estudien, y en temas tan complejos como este, yo creo que siempre hace falta una nueva mirada y una nueva revisión. Y bueno, pues esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos mucho a la maestra Patricia Ledesma por haber dado esta magnífica conferencia en donde se conjugaron pues todos estos factores psicológicos, políticos, económicos y militares que pues nos ayudan a comprender un poco más sobre este proceso histórico de la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Y que pues justamente estamos conmemorando con la publicación de este número 13 en la revista La Bola. Muchas gracias, maestra, por ofrecernos esta maravillosa conferencia. De igual manera, pues aprovecho también para agradecer al público que ha estado al pendiente de todo este ciclo de conferencias, y pues también invitarlos a que se mantengan al pendiente de nuestras redes sociales, ya que tendremos también un nuevo ciclo de conferencias sobre 1821 a 200 años de la consumación de la independencia de México, ¿no? Sin más por el momento, muchas gracias, saludos a todos.